Ya el martes tenemos el examen. Y yo digo que también les va a ir bien. No es tan importante que ganen, sino que aprendan. Vamos a continuar siempre con la parte del cumplimiento de las obligaciones, particularmente con el pago, y que medio he tocado el tema del pago por consignación. Y el pago por consignación es un pago muy común. Este pago por consignación es un pago muy común y se hace siempre depositando lo que se debe ante un juez competente. El ejemplo que yo les he puesto es el hecho del contrato típico de arrendamiento en el cual el arrendante, propietario, dueño del inmueble, como le querramos llamar, ya no quiere recibir la renta, sino que le quiere subir a la renta. Ahora, cuando a usted le pregunten, ¿y ahora qué hace? Porque fíjese que el dueño de la casa, así es como las personas nos dicen, el dueño de la casa dice que me va a quitar unas láminas, que va a quitar el agua, que va a cortar el agua, que va a mandar a cortar la luz. Miren, ahí ya muy dueño puede ser del inmueble, pero ya está cometiendo, llamémosle, ilícitos de orden penal. Ahí ya está alterando la pacífica posesión del inmueble. Sheni dio en arrendamiento el inmueble de su propiedad, se despojó de la posesión por el plazo que diga el contrato, desde luego. Ya no nos da derecho a estar ingresando las veces que nosotros querramos. Entonces, cuando se dan estas situaciones, que le diga a su cliente, fíjate que dice que nos va a quitar las láminas para que entre el agua, nos va a quitar, va a cortar la luz, ahí ya estamos en el campo penal. Y usted lo que le tiene que decir a su cliente, si se da esa situación, es dos cosas. Una, le hacemos el pago por consignación ante juez competente, depositando lo que le debemos mensualmente. Allá usted, si se quiere ganar otros centavos, le hace una denuncia ante el Ministerio Público, propietario, y pasó un mes, el dueño no le recibe. Pasó otro mes, el dueño no le recibe. Entonces, ese es un gasto que va a tener su cliente cada mes, ¿ya? Y cada mes el acreedor tendrá que pagar otro abogado, hasta ahora la veo ahí. Consignaciones que el acreedor se niega a recibir. Otro ejemplo, debemos, prestamos, somos deudores por un préstamo de dinero y el otro, el acreedor, no quiere recibir el dinero porque él dice que caiga en mora y le quito la casa, si fuera con una obligación garantizada con hipoteca. Les recuerdo, la hipoteca no es contrato, es un gravamen. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y depositamos el pago parcial que le tenemos que hacer al acreedor y lo depositamos ante juez competente. Otra situación, ¿cuándo vamos a hacer pago por consignación? Cuando no sabemos dónde está el acreedor. Ignoramos dónde está el acreedor y ahora, ¿dónde pago? ¿Dónde pago? Al único que dejó es a un niño menor de edad. ¿Dónde está tu papá? No sé, se fue. Y no podemos. Aquí, quien sustituye al acreedor,
perdonen el mal ejemplo, pero vuelve a ser el juez competente, el del lugar donde usted esté, casi siempre por las cantidades, en un juzgado de paz, y a él le tendría que ir a pagar usted la renta, ¿ya? Para que no se le acumule la mora de un mes, la mora de otro mes, y después que haya la posibilidad del acreedor de sacarlo a usted con más facilidad. ¿De acuerdo? Ahora, otro pago por consignación, ¿ya? Cuando se perdió el título de la deuda. Y a ver qué piensan ustedes. Vamos a suponer que Keila hizo con Luis Borrayo, buscaron a la notario Luz María Merlo. Mire, le dijeron, vamos a hacer un documento privado porque me va a prestar 5,000 quetzales. Y entonces resulta que Keila y Luis ya tienen un documento. ¿Quién se los hizo? Luz María. Ella fue la notaria y se los hizo. Pero resulta que entre el estado de nervios de Keila y compromisos que tiene, pierde el documento. Y ella es la acreedora. ¿Y ahora cómo cobramos? ¿Y ahora cómo cobramos? ¿Qué se le ocurre, Maroli? ¿Cómo podemos cobrar? Perdimos el título. ¿Qué piensa Maroli? ¿Cómo pudiéramos cobrar? ¿Cómo pudiéramos nosotros tratar de reponer ese documento privado que hicimos? Sheni, ¿qué piensa Sheni? José Shikai. Misael. Licenciado, ¿tendrían que volver a ir donde el licenciado que les hizo el documento? ¿Podría ser? Estábamos hablando de un documento privado. Oye, un documento privado, el notario en los documentos privados, por favor, y eso lo van a comenzar ya ustedes a ver cuando comiencen con derecho notarial, ¿no? En los documentos privados, el notario solo da fe, solo responde de la firma de las personas que comparecen, valga, a firmar ese documento. A mí me consta que aquí firmó Pedro porque se identificó con tal de Pei. Aquí firmó Keila porque se identificó con tal de Pei. No prejuzga sobre el contenido del documento. No prejuzga. Y entonces resulta que Luz María dice, bueno, efectivamente yo lo hice, pero yo se los entregué a usted. Yo no lo tengo. Si ese no tiene por qué quedarme a mí porque es un documento privado. Muy aparte sería que fueron donde Luz María y ella les hizo una escritura pública, les autorizó un contrato llamado contrato de mutuo. Ella tiene la escritura y ella se obliga a dar copia. Dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero fíjese que hay varios compañeros que están intentando entrar a la clase desde hace rato. No sé si... Perdón, discúlpenme. Muchísimas gracias, Lick, perdón. Ay, le agradezco. Cuando suceda así, díganme por qué. Miren, a mí me cuesta manejar esta cosa. Ustedes porque son topazos. Ya. Licenciado. A ver, dígame. Entonces, cuando es una escritura pública, el notario va a tener por medio del protocolo el testimonio y entonces le entregaría una ¿Otro copia, testimonio? ¿Sí? O por medio del registro también. Fíjense que él tendría, oigan, la escritura matriz y entonces al tener la escritura matriz, buenas noches, al tener la escritura matriz, resulta que sí, él no puede perder la escritura porque está en el protocolo y el protocolo ya es del Estado. Nosotros solo somos depositarios del protocolo. Nosotros guardamos. Ahora, solo para contarles, yo me gradué en el 87. Muchos de ustedes tal vez no habían nacido.
y yo ya me había graduado. Entonces tengo 35, 36 años de tener protocolo y tengo todas las escrituras. Ya, porque soy muy cuidadoso en ese. Mil disculpas, teniendo un poco de problema con el internet. Ahora ya. Bueno, ¿qué hacemos? Perdimos el documento, tenemos que pagar. Oigan, y resulta que perdimos. ¿Saben cómo se repone eso? Vaya, se siguen diligencias en un juzgado, ya, vean, se presenta un pequeño memorial al juzgado, se le van a hacer algunas preguntas al deudor, ya, se le van a hacer algunas preguntas al deudor, como por ejemplo, ¿conoce usted a don Josué? Sí. ¿Usted, don Josué, le prestó a usted dinero en alguna oportunidad? Sí. ¿Puede usted decirnos cuánto le prestó don Josué? Pues recuerdo que fueron 10,000 quetzales. ¿Usted se comprometió a pagarle a don Josué? Sí. ¿Se recuerda si hablaron de algún interés? No, no fue con interés. Entonces, esa certificación son pruebas anticipadas, se llama. Esa certificación de esa audiencia, el juez nos da la certificación y usted repuso su título. Entonces, ¿qué le va a decir usted a su cliente? Mire, preferible que gaste un poco más, pero si usted pierde el documento, porque hicimos un documento privado, perdóneme usted como notario, nada que ver, pues lo perdieron. No puede decir lo mismo con la escritura, ¿de acuerdo? Ahora, también puede hacer el pago por consignación cuando usted, en un momento dado, ¿quién de los deudores paga? ¿A quién de los acreedores pagarle? Entonces, si usted dice, no sé, no quiero caer en mora, no tengo claro a quién, y lo deposita en ¿qué efecto tiene ese pago por consignación que usted hizo? Usted pagó, perdón, ejemplo, pagó febrero. Esa es la consecuencia que tiene. No le puede decir a usted, el dueño del inmueble, mire, ya cayó en mora, está incumpliendo el contrato. No se lo puede decir, jamás, ni mucho menos lo puede sacar. Ahí se recuerdan ustedes que no se le puede a nadie exigir el cumplimiento de una obligación si antes no ha pasado el plazo en que nos comprometimos a cumplir la obligación. Si yo me comprometí un año y voy a sacar, ¿de acuerdo? Así de fácil. A menos que yo, desde el momento en que hicimos, acepte
expresamente. Si usted mismo lo aceptó. Bueno, la forma de les ruego disculpas, pero tengo problema un poco con el internet. No sé si será ahí con ustedes también. Ahora tenemos otra forma, espero reciban mis disculpas. Tenemos otra forma también de extinguir la obligación, el pago por cesión de bienes. Si yo solo digo que el ingeniero Josué le va a pagar a Brian con la cesión de los bienes que hace, ¿qué piensa Josué? ¿Será que es con dinero que le va a pagar? ¿Será que es con las cosas que le va a pagar? ¿O cómo? Porque el tema se llama pago por cesión de bienes. ¿Qué piensa Josué? Yo considero que es con los bienes, con el pago, con los bienes físicos. Sí, con los bienes que haya dejado en garantía, con eso le va a pagar. Entonces, si nosotros vemos el artículo 1416, por favor, si nosotros vemos ese artículo en 1416, ahí tienen ustedes su código. Entonces, si nosotros vemos eso, dice, el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores, a las personas que les debe, cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios. Primera situación, está en imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Entonces, mi apreciable ingeniero, el pago por cesión de bienes no consiste propiamente en que si yo tengo un negocio, oigan, yo tengo un negocio y con el negocio le pago a José. Ya no estamos en esa partecita, ¿de acuerdo? No estamos en esa parte de que yo le pague con, oiga, de que yo le pague con los bienes que tengo. Lo único que sucede, por favor, mi apreciable José, es que el pagar por cesión de bienes no es más que retirar al acreedor el acreedor de los negocios del deudor, retirar al deudor de los negocios que tiene y en su lugar la administración de esos bienes, ¿ya? La administración de ese negocio correrá a cuenta de el acreedor. Y pasado el tiempo, el acreedor va a decir, bueno, manejé bien los negocios del deudor, cada mes voy recuperando una parte del capital, otra parte del capital, otra parte del capital, y llega un momento en que saldé mi obligación, pero no le entregué bienes, simplemente me hicieron a un lado de la administración de mis bienes. Por eso dice pago por cesión de bienes, que otro venga y lo administre, ¿ya? En otras palabras, como que hubiésemos nombrado un interventor judicial, como que hubiéramos nombrado un interventor judicial, ¿ya? Y que él fuera el que administrara el negocio y que parte de las ganancias mensuales se la va dando al acreedor
y cuando ya cobró lo que tenía, más el costo financiero que es con los intereses, pues ahí lo que va a pasar es que terminó la función, oigan, terminó la función del interventor y volverá el negocio bajo la administración del exdeudor. ¿Se entiende esto, Ronnie? Ronnie. Sí, entiende. Bueno, sí. Gracias. Ahora, ¿cómo puede ser ese pago por cesión de bienes? Ese puede darse en dos formas. Uno, que se dé en forma judicial o que se dé en forma extrajudicial. Si nosotros, el ingeniero José, celebra con Paul Monzón un negocio por una cantidad fuerte, una cantidad determinada, y Paul, en su calidad de deudor, acepta que, si pasado cierto tiempo le cuesta seguir administrando su negocio o tiene imposibilidad de juntar el dinero, y está esta cláusula de cesión de bienes en forma extrajudicial, sin necesidad de una resolución judicial, José pasa a ser el interventor. Pero ¿quién se lo permitió? El deudor desde el principio. ¿En dónde consta? En un contrato. Y volvemos. ¿Qué es un contrato? Volvemos a la misma pregunta, que todo lo vamos a encontrar en los contratos. Ahora, cuando no está en el contrato, ¿por qué el notario no lo hizo constar aquí? Surge entonces la intervención de un juez. Ahí ya estamos en presencia entonces de una intervención eminentemente judicial. Si vemos el numeral 1, por favor, jóvenes, del artículo 1418, si vemos el numeral 1 del artículo 1418, dice: la cesión judicial de bienes debidamente aprobada produce los efectos siguientes: la separación del deudor de la administración de sus bienes. Ahí estamos lo que yo les estaba diciendo. Separamos al deudor de la administración de sus bienes. La separación del deudor de la administración de sus bienes. La otra situación que da es la liquidación de los negocios del deudor. ¿Ya? Es el otro efecto que tiene. El otro efecto es la suspensión definitiva de las ejecuciones entabladas contra el deudor. Esto quiere decir que, teniendo un título ejecutivo, le hemos seguido una serie de acciones al deudor con tal que nos pague. ¿De acuerdo? Y al final, si no se logra levantar ese negocio, pues se da la extinción de las deudas, ¿ya? De las deudas en virtud de los pagos que se hagan, aunque no alcance, ¿ya? Aunque lo que alcance no baste para la obligación total. Entonces, en primer lugar, separamos al deudor de su negocio y el acreedor toma su lugar. Pero estamos hablando un ejemplo de una deuda entre dos personas comunes y corrientes. Vamos a decir entre Miriam y Mariel. Así, entre dos personas sencillas. Pero ¿qué sucede? Oigan, ¿qué sucede si quien debe es una ¿qué les dijera yo? Una sociedad, una persona jurídica? Para recordarles algo a ustedes,
para recordarles algo. El artículo 15 del Código Civil, si no mal recuerdo, numeral 3, habla de las personas jurídicas. Y ahí va a hablar de sindicatos, cooperativas, bancos, sociedades, todo tipo de personas jurídicas. Ahí ya viene el asunto. Si quien le debe a Jorge Luis, oigan, o quien le debe a Sergio Amílcar, es una empresa, ya, vamos a decir, una empresa, quien le debe es una empresa. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los socios si es una sociedad o responsabilidad de los asociados si es una asociación? Ahí la situación ya es diferente. El ejemplo que les ponía era primero entre dos personas sencillas, A le debe a B y si no te pago, ahí está el carro que quedó en tu depósito, ahí está el inmueble que quedó en una garantía hipotecaria, o de último, ahí están los 3 fiadores que me pediste y cóbrale a ellos. Sí, pero cuando ya se trata, por favor, de cuando ya se trata de una sociedad, ya como la que les estoy diciendo, del artículo 15 del Código Civil, esas son sociedades, empresas que solo existen en la mente de la persona y que están dentro de la teoría de la ficción. Por eso es que existen todos este tipo de personas jurídicas. Era lo que les decía el otro día. Le debo al banco. ¿Dónde está el banco? No sé. ¿Será el blog? ¿Será el ladrillo? ¿Será la jovencita que me atiende? ¿Será la máquina de escribir? ¿La computadora? Nosotros no sabemos quién es, pero existe. Ya hay un representante legal. Esta es una teoría de la ficción. Por eso este tipo de empresas solo está en la mente y en un libro. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Si nosotros vemos el segundo párrafo del artículo 1418 dice, si fuere una sociedad y sus bienes, dice, no alcanzaren para cubrir el pago total, subsistirá la responsabilidad de los socios conforme el contrato y naturaleza de la sociedad. ¿Saben qué pasó ahí? Prácticamente ahí la responsabilidad se convirtió en una responsabilidad ilimitada. ¿Ya? Si ustedes quieren lo ponen. Si fuere una sociedad y sus bienes no alcanzar en el pago total, va a subsistir la responsabilidad de los socios. Entonces, ¿quiénes van a pagar? Va a pagar ya el socio A, el socio B, el socio C. Ellos van a pagar, pero ya con sus bienes personales. Automáticamente, esta obligación se convirtió en una en una responsabilidad ilimitada. Bueno, ahora, para tocar otro tema con ustedes, hemos venido hablando de el pago por consignación, el pago propiamente dicho y el pago por cesión de bien. Ahí estamos, al final las 3, extinguiendo la obligación, pero pagando. Y nos hemos referido a cumplir la obligación. Sí, pero ¿qué elementos hacen que la obligación no se pueda cumplir? Entonces ya estamos en presencia de el incumplimiento de la obligación. ¿Qué piensa el ingeniero José? ¿Qué tomaríamos en cuenta ahí que pueda hacer que la actitud del deudor no sea la adecuada para pagarle al acreedor? ¿Qué elementos o quiénes participan
en ese incumplimiento, mi apreciable ingeniero? ¿Qué piensa usted? Pues yo creo que parte de los elementos es la intención del deudor de no pagar. Sí, Ese es uno de los elementos. sí. Otra puede ser de que no tenga la capacidad de pagar, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Sí. Dígame, ¿qué otro? Bueno, ahí esos son los que se me ocurren por el momento. Claro. Vamos a ver, José Chicay, ¿qué elementos tomaríamos más o menos que hacen que no podamos cumplir la obligación? Porque hemos venido solo cumpliendo y cumpliendo. Y esto es solo a favor del acreedor. Y el creador, y el acreedor, él está contento, pues, ni modo. Si no se le paga de una forma, se le paga de otra. José, ¿qué otros elementos pudiéramos tomar en cuenta que hagan o que hacen que el deudor no pague? Quizás en un contrato de deuda donde se establezca que al momento de fallecer el deudor, la deuda se extinga, quizás, pero cuando se establece en el contrato específicamente una cláusula de esta magnitud, supongo. Eso me da, gracias José, eso me permite decir algunas otras cosas. Miren, yo creo, de repente me equivoco, pero una cláusula de esa naturaleza automáticamente, oigan, automáticamente estamos donando el dinero anticipadamente. El mismo acreedor está matando el cumplimiento de la obligación. El mismo acreedor va a hacer que el deudor no le pague. Porque si le prestamos a Andrea Sean 10,000 quetzales y ahí queda que si ella no puede pagar, la obligación se extingue. Perdonen, no tenemos necesidad de hacer contrato. Simplemente aquí te los presto y pagámelo como querrás, como podás, porque perdonen, ahí ¿de qué nos sirve hacer un contrato? De nada, si de todos modos ya dimos el dinero y no tenemos. Bueno, cuando nosotros hablemos, por favor, de el incumplimiento, tenemos que pensar en 3 elementos o 3 conceptos que por favor quiero que los apunten. El dolo, ¿se recuerdan el dolo? La culpa, la mora. ¿Ya? Esos son los 3 elementos bases para que una persona no pague. ¿Ya? No pague. El dolo, ahí se recuerdan ustedes que puede haber un dolo civil que afecta al patrimonio. Y claro, tiene pues un efecto en el acreedor. Pero ya se imagina, pero ese es en materia civil. El actuar de mala fe, el tomar determinadas actitudes, como lo dijo el ingeniero José, pienso y no lo pago, pues. Tengo el dinero, pero no quiero pagar. Estoy afectando el patrimonio del otro. ¿De quién? Del acreedor. Claro, no quiero pagar. Pero ese será un incumplimiento que ataque un contrato de naturaleza civil. Hay un dolo, mala fe de naturaleza civil, pero no es el mismo dolo de naturaleza penal. Ahí se recuerda. Ya, porque el dolo en naturaleza penal ya es causar una... ahí se recuerdan ustedes que las personas sufren lesiones y las cosas sufren daños. Apunten eso. Las personas sufren lesiones y las cosas se dañan. Por eso cuando dicen, ay, se cayó en moto y se dañó la rodilla, no. En mi caso era cosa para mí. Perdón, de repente estoy equivocado, pero para mí la lesión es en las personas y el daño en las cosas. Se dañó la moto, se le atravesó al otro, pum, por allá, el tuk-tuk y pum, por allá la moto, perdón, se dañaron, no se lesionaron ellos. Se lesionan las personas. Entonces, ya se imaginan ustedes el dolo de naturaleza penal, ese es mucho más serio. Entonces, el incumplimiento de la obligación, ese puede ser temporal o puede ser definitivo.
dependiendo la actitud con que tenga el deudor. ¿Ya? Ese puede ser, el incumplimiento puede darse por una actitud temporal o por una actitud definitiva. Si se da un incumplimiento temporal, es un retardo nada más en el pago de la obligación. Vamos a suponer que debemos y tenemos que pagar cada 10 de mes. ¿Ya? Tenemos que pagar cada 10 de mes. Y resulta que se le olvidó, no pudo, se enfermó la señora, se enfermó uno de sus 10 hijos y no hay qué hacer. ¿De acuerdo? Dice que me perdone el acreedor, pues ahorita no pago. Voy a ir a pagar, sí, voy a ir a pagar pasado mañana. Entonces ahí ya hubo un retardo en el pago, ¿ya? Ya hubo un retardo en el pago. Ahora, sí, si mi convicción es no pagarle a este porque ya no quiero pagar porque me cae mal, ese es un incumplimiento definitivo, ¿ya? El primero origina, ¿ya? El primero da lugar a la mora, por favor. El pago temporal da lugar a la mora y el pago definitivo da lugar a que compensemos al acreedor en otra forma. Ya se me va a terminar el tiempo, les voy a enviar